Te damos la más cordial bienvenida a tu programa de la librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Voz del Libro, en donde se abrirán las páginas de los mejores libros y los mejores autores para darle voz al conocimiento. Acompáñanos, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Voz del Libro, precisamente en esta sección que le da nombre a todo el programa, Voz del Libro. Y en esta sección voy a hablarles de un libro que ha marcado a muchas generaciones en todo el mundo. Se trata del Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Este libro ha alcanzado ya la categoría de un clásico. Es un libro que vale la pena leer. He escuchado con frecuencia que me preguntan que si es un libro que pueden ser leído por los niños. La verdad es que el mismo Antoine de Saint-Exupéry recomienda que no. Este es un libro que, aunque tiene una temática infantil, está recomendado para los adultos. Como él mismo lo dice en la dedicatoria que hace para León Gret, es un libro que va en busca del niño que fuimos los adultos. Todos los niños que llevamos dentro y que están gritando por salir. Eso es lo que le pasa al Principito, y entonces encuentran ciertos personajes que son emblemáticos. Así, por ejemplo, el zorro representa a la inteligencia, la flor representa a la esperanza, pero hay personajes que cargan con el peso de los problemas de los adultos. Tenemos al vanidoso, al que está obsesionado por el trabajo, al perezoso o incluso al que está obsesionado por el alcohol. Yo les recomiendo que vayan a la librería universitaria, que pregunten por los libros de Sagrado, pero en especial, en esta ocasión quiero recomendar que lean El Principito, que lo lean, que lo comenten y que lo compartan con sus seres queridos. Leer en compañía es uno de los placeres más grandes de la vida. Los esperamos en la librería para que se lleven su ejemplar del Principito, que aparte está a un precio muy económico. Iniciamos este programa, Voz del Libro, que seguramente constituirá un foro extraordinario donde los intelectuales, los escritores, los creadores, los investigadores de la Universidad Juárez y también todos aquellos que tienen un vínculo con la Universidad Juárez tendrán la oportunidad de exponer, comunicar y socializar sus ideas, que finalmente está demostrado que Durango ocupa un lugar fundamental en la historiografía y en el debate de las ideas en la región noreste del país, pero también la historia nos ubica como un centro de arte y cultura que ha dejado una impronta significativa en la tradición histórica y en la construcción histórica de nuestro país. Y bueno, esta tarde tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro en ciencias Julio Gerardo Lozoya Vélez, secretario general de la Universidad Juárez del Estado, con la representación personal del rector maestro en administración Rubén Solís Ríos, rector de la máxima casa de estudios, y bueno, con la presencia de escritores que hoy nos acompañan, investigadores y personas de todo el público, amigos de la biblioteca universitaria, que justamente hace 8 años, licenciado Gabino Martínez Guzmán, a quien recordamos con un profundo afecto, porque a su muerte deja prácticamente un programa editorial constituido, y que hoy un director de esta biblioteca como el licenciado Gamaliel Ochoa Serrano, director actual de la librería, pues ha fortalecido y continúa con estas ideas que de alguna manera sentó el licenciado Gabino Martínez Guzmán, y que estamos seguros el licenciado Gamaliel llevará, dijéramos, a un desarrollo mucho más grande, pensando en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la emergencia y el surgimiento de nuevos autores. Pues bueno, vamos a iniciar esta entrevista con el licenciado Julio Gerardo Lozoya Vélez. En el momento en que usted llega a hacerse responsable de la Secretaría General, que ocupa un lugar vertebral en la conducción directiva de la universidad,
con todos los desafíos que implica en su expansión, crecimiento y elevación de los altos estándares de calidad académica, ¿cuál es el planteamiento que tiene la universidad en este momento para relanzar esta librería con nueva atracción de sellos editoriales, un nuevo de públicos jóvenes, lectores, públicos jóvenes? ¿Cuál sería como esa visión genérica de qué hacer con estos espacios tan grandes que ofrecen áreas de oportunidad de desarrollo muy grandes? Nosotros hemos implementado algunas estrategias, inclusive hasta de espacios, pues empezar a llegar a las nuevas generaciones, no esperar a que lleguen a nivel medio superior, para empezarlos a meter al tema de la lectura. Desde luego tengo conocimiento y al mismo tiempo felicito al director Gamaliel, porque hemos tenido visitas a instituciones de educación básica, donde desde luego la intención es promover básicamente la lectura desde esos niveles. En ese sentido tenemos un importante compromiso como universitarios para promover esto que es la lectura desde edad muy temprana. Sí, precisamente creo que sería conveniente profundizar en ese tema que usted ha mencionado, de cómo la librería se ha ido posicionando cada vez más, no solo en los espacios de la universidad, en las unidades académicas, sino también ha ido más allá. Y mencionar que esta es una librería abierta a todo público. Por supuesto, los universitarios aquí tienen siempre su casa. La universidad siempre ha sido de noble tradición respecto a abrir sin distingos de ninguna especie sus brazos. ¿Qué planes hay para hacer llegar los libros como vehículos del conocimiento al público en general, a las unidades académicas y, como usted mencionaba, a otras escuelas que no necesariamente son de la universidad? Así es. Comentarles en ese sentido que recientemente hemos tenido ya el arranque de ferias itinerantes en instituciones educativas. Arrancamos, como ustedes lo recuerdan, en la Facultad de Contaduría y Administración con estas ferias, y la intención de eso pues es llevar esas ferias a cada una de las unidades académicas, no nomás de aquí de Durango. Obviamente en La Laguna tenemos también instituciones educativas de la universidad, y en ese sentido también estamos programando ya la feria itinerante en La Laguna, así como en algunos espacios que ofertamos con programas educativos a distancia. La intención es llegar a todos los rincones en primera instancia que tienen que ver particularmente con la universidad, y como usted bien lo comenta, pues en general la sociedad. Efectivamente la intención es pues ver la demanda que tenemos en ese sentido y tratar de, repito, potencializar, buscando de alguna manera estrategias para acercarle los libros, la literatura que tiene la universidad hacia las instituciones educativas. Sí, hay a mediano plazo la idea de hacer una feria de libro como la tiene la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Coahuila, la Universidad de Chihuahua, etcétera. La feria del libro es importantísima, repito, para que esto vuelva a resurgir, vuelva a renacer y potencializar lo que tenemos. Hablaba yo al inicio inclusive de los espacios. Sí tenemos la librería, pero yo creo que la universidad está instalada prácticamente en gran parte del estado de Durango, y tendremos que empezar a buscar estrategias para que existan otras librerías en Gómez Palacio y en algunos municipios en donde cuenta con programas educativos de la universidad. ¿Cuál es la política que va a seguir el rector, así como los encargados de difusión cultural, respecto al manejo del precio del libro, que hasta ahorita se ha distinguido por ser muy accesible y de bajo costo? ¿Va a seguir manteniéndose? ¿Se va a profundizar? ¿Cuál sería como esta postura que hay sobre el precio del libro? Yo creo que es muy importante, repito, comentábamos y batallábamos con el tema de poder llegar a la sociedad con el tema de literatura, pero este punto, el tema de la economía, es importantísimo. Yo creo que en este caso el señor rector desde luego buscará las estrategias para que la venta de los libros pueda mantenerse y tener un acceso pues económico para el público en general. Si les parece, vamos a hacer un breve corte y regresamos. En un momento, regresamos.
investigador, escritor y académico, el maestro Luis Carlos Quiñones, un hombre que ha tenido una proyección internacional tan importante. Estuvo hace muy poco tiempo en la capital de Uruguay presentando algunas de sus investigaciones más recientes. Dijéramos, son varios títulos de los que vamos a tener oportunidad de hablar con el propio autor en sus propias palabras y con, dijéramos, algunas interrogantes sobre lo que significa la historia y la literatura en el mundo contemporáneo. Bienvenido, Luis Carlos. Gracias, Manuel, gracias. Oye, en el siglo XIX el historiador era un poco novelista, ¿no? O era mucho novelista y también era historiador, es decir, prosaba cuantas historias se le ocurrían y no necesariamente se sujetaba al rigor de la historiografía. Ahora, bueno, ha evolucionado tanto, pero tú has incursionado en los dos géneros, en la historia, en la historiografía y en la literatura. Esto se debe sin duda a tu formación como lector. Sin duda, sí, gracias primero, Gerardo, Manuel, por la invitación. Efectivamente, la historia y la literatura son primas hermanas, ¿no? En el siglo XIX, la línea divisoria entre historia y literatura era muy tenue. De algún modo, los historiadores novelaban, de alguna manera, en el estatuto narrativo de su trabajo, novelaban un poco el relato histórico que explicaban. Y de algún modo esta relación, digamos, casi natural, se empieza a separar en la medida en que la aparición de historiadores de la talla de Leopoldo von Ranke en Alemania, por ejemplo, que determina ese estatuto de cientificidad por el aprecio por el dato duro de la historia, empieza a hacer posible que esa línea se difumine, pero que separe los ámbitos de competencia. Historia y literatura son dos vertientes, digamos, muy importantes de la cultura universal, pero que tienen ahora bien ganado un estatuto particular. Sí. ¿Por qué la historia está ganando un territorio muy importante dentro de los lectores a tal grado que hay obras que incluso transitan o caminan entre la ficción y la historia objetiva, entre la idea de Leopold von Ranke o, dijéramos, historiadores más contemporáneos como Pierre Grimald? Y esta idea de la novela histórica que trata de hacer una especie de hibridación entre discursos de la literatura con los de la historia. Pero ¿por qué ese interés de los lectores por encontrarse entre la ficción y la objetividad, entre la ciencia y la ficción, pudiésemos afirmarlo? Por ejemplo, Fernando del Paso con esta obra memorable, Noticias del Imperio, donde el hombre se coloca con un discurso extraordinariamente virtuoso de la literatura, pero también con datos profundamente cotejados de la historia de lo que fue tanto la intervención francesa como dijéramos, uno de los sucesos más oscuros de nuestro país, como fue el Segundo Imperio. ¿Por qué la gente quiere o queremos meternos a la historia por distintas puertas, en este caso la historia y la literatura, Luis Carlos? Mira, yo les digo a mis alumnos de la maestría en historia que cuando se nos terminan las fuentes como historiadores, hacemos literatura. Es decir, sin embargo, la historia tiene un estatuto narrativo con el que explica sus trasuntos, contesta sus preguntas de investigación, pero el interés renovado que tenemos por la historia y la literatura no es fortuito. Esta reminiscencia histórica de la relación de historia y literatura del XIX nos habla de cómo, por ejemplo, la novela histórica ganó terreno en Europa, particularmente cuando y lo retrata esto muy bien Roger Chartier, dice, cuando la necesidad de representar los hechos históricos no novelados eran una interpretación fría y calculada de la historia y requerían de un estatuto narrativo que explicara o suavizara por la alegoría y la ficción un poco el discurso propiamente científico de la historia. Hoy no hay duda, la historia es una ciencia sui generis que explica sus hechos de una manera muy particular, pero no obstante eso, la historia científica que está en búsqueda de su estatuto de objetividad, frisa todavía con la alegoría, una alegoresis que tiene que ver con cómo se narra un discurso. Explico esto así rápidamente. En un curso que tuvimos, hablaba yo de Francisco de Ibarra y las entradas hacia la conquista de Nuevo México, y una persona me decía, dice, yo quisiera saber qué fue lo que dijo don Francisco, dice, porque pues ilustraría muy bien parte de su pensamiento. Le contesté que yo no estuve ahí y que efectivamente no podría saber qué habría dicho, porque la fuente con que consignan las entradas o las acciones básicamente de la conquista para Nueva Vizcaya son solo hechos generales que tienen que ser interpretados a la luz de un razonamiento lógico del historiador
que hila hechos y datos en relación a hipótesis plausibles que tiene que probar. El renovado interés de la historia ahora, y particularmente en México, bueno, habría que decirlo, también viene de esta oleada política mexicana en la que el presidente López Obrador es un conocedor de la historia y aparte es un promotor de la historia. Y entonces, en ese sentido, como que hay un nuevo acercamiento también de las juventudes que están ahora muy politizadas y que por esa misma razón necesitan de insumos para armar su pensamiento político ideológico, y desde luego también hasta por mera suerte de reconocernos en la historia. Hay muchas frases que ilustran mucho en la vena popular lo que la historia es para nosotros y de que los errores que podemos cometer si no conocemos la historia, pero en el fondo la historia es algo que ya pasó y que no podemos realmente cambiar. Lo que hacemos los historiadores son interpretaciones de un pasado por la vía de los documentos y los datos de que tenemos disposición. Lo demás es una especie de interpretación que plausiblemente ilustra lo que pudo haber sido en un pasado remoto. Pero la historia es disciplina y fabulosa, ¿no? Ahora, Luis Carlos, hay autores como Joseph Fontana que tienen esa pregunta fundamental, que es una pregunta epistemológica de acceso al conocimiento. ¿Por qué leer historia? O esa misma pregunta se la hacía nuestro historiador michoacano, el ilustre Luis González y González, autor del libro, ¿cómo se llama este libro memorable? La microhistoria, el de Luis San Juan. Pueblo en Vilo. Ajá. Pueblo en Vilo, que es, dijéramos, el libro más emblemático de la microhistoria en México y probablemente en Occidente, junto con El queso y los gusanos de Carlos Ginzburg. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué decirle a los jóvenes, por qué leer historia? Viniendo de la voz autorizada de un lector y de un historiador. Leer historia te remonta a un pasado que constitutivamente ajeno nos lo apropiamos por la vía de las interpretaciones de los historiadores y te sitúa, te ubica en términos de eso que llamamos conciencia histórica local. Entonces, leer historia además te permite identificar voces del pasado que, renovadas por la vía de la interpretación de los autores, te permiten como reconocernos en lo que somos. La añeja discusión esta de Fontana acerca de epistemológicamente qué es la historia, bueno, pues es una de las ciencias sociales que determinan que con el reconocimiento de aquello que fuimos, seguramente estamos construyendo lo que seremos mañana. Esta versión epistémica de Fontana también apunta hacia no solo cómo construimos la historia, sino cómo la hacemos llegar y cómo la hacemos accesible a los jóvenes. Los jóvenes están interesados en la historia también, en parte por un asunto de afinidades selectivas. Es decir, hoy los jóvenes leen novela histórica, leen historia, pero lo leen a partir de lo que los profesores universitarios hacemos y los profesores de otros sistemas o subsistemas de educación están haciendo en favor de la lectura y particularmente la lectura histórica. Una pregunta que tiene que ver con la proyección de los historiadores, y aquí está presente un autor importante de temas históricos como la Virgen de Guadalupe, como Víctor Campa, que ha estado en la Feria Internacional de Frankfurt en Alemania y ha estado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en varias ocasiones, pero también tenemos a José La Cruz Pacheco y tenemos a Javier Guerrero Romero. ¿Qué opinión te merece el hecho de que los académicos, historiadores y escritores de Durango cada vez estén teniendo una proyección internacional más fuerte y de alguna manera ya no solamente somos consumidores, sino también productores de historia y literatura, Luis Carlos? La Universidad Juárez del Estado de Durango favoreció que tuviéramos una maestría en Ciencias y Humanidades con salidas terminales en Historia, Educación y Filosofía. Eso alentó la formación de nuevos historiadores. Esta formación de historiadores locales permitió que estos se egresaran con una capacidad de interpretación impresionante, que están ahora disponiendo sus obras a partir de ese proceso de formación. Todo inicia con procesos de formación de personas. Y los historiadores que hemos formado, que son historiadores profesionales, dan cuenta con la obra que tenemos ahora en la mano y que está en esta librería, de un trabajo sostenido de la universidad y de nuestra maestría en Historia, en Ciencias Humanidades con salida terminal en Historia. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Y bienvenido a nuestro programa. Gracias. Los invitamos a hacer un corte. Quédense con nosotros. Los invitamos también a que pasen a la librería universitaria y adquieran el libro de su preferencia. Enseguida volvemos. En un momento, regresamos.
Continuamos en su programa Voz del Libro y ahora en nuestro segmento Voz del Lector. Queremos darle la bienvenida al médico veterinario zootecnista Víctor Hugo Chávez Villarreal, quien es un asiduo visitante de la librería universitaria, un asiduo lector y aparte también es un mediador de lectura. Siempre que te encuentro, médico, te encuentro aquí. Cada vez que te reencuentro, te encuentro aquí en la librería. Sí. Entonces, Everardo, pues démosle la bienvenida al médico veterinario que en esta ocasión nos acompaña como lector en esta sección Voz del Lector. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, al contrario. Oye, siempre a los padres de familia, a los maestros les interesa saber cómo se forma un lector. ¿Cuál es tu experiencia como lector? ¿Dónde empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Y qué andabas metiendo la nariz entre los libros? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es como decías hace rato, es como los buenos vicios, siempre hay alguien que te induce, ¿no? Sí. Y bueno, tú eres un cómplice mío, ¿verdad? Bueno. Y en su momento el doctor Luis Carlos Quiñones, cuando tuvimos la oportunidad de que fuera mi maestro, también es una persona que nos indujo mucho a ello. Y bueno, yo desde mi óptica, independientemente que pues nos vemos aquí, bueno, no digo que estemos comprando, ¿verdad? Pero cuando menos estamos viendo cuáles son las novedades. Ajá. Y la otra, la disposición de los títulos. Hay títulos de moda, hay títulos que como maestro también es necesario solicitarles a los alumnos para que sea un apoyo didáctico y de consulta. Pero también en tu círculo social es importante que dialogues con base a algunos títulos nuevos. Ahora, hay algo fíjate que ahora en diciembre mi familia nos propusimos que íbamos a regalar libros. Ajá. Entonces nos dedicamos a empezar a adquirir libros, los adquirimos aquí. Y aquí hay un detalle muy importante con esta librería, que es nuestra librería de los universitarios y de todos los duranguenses, que su personal es muy profesional. O sea, rápido te orientan. Yo les preguntaba qué libro puedo obsequiar. Yo como veterinario también me desempeño en otros espacios de mi profesión. Y les digo, oye, pues recomienden un libro, y rápido los compañeros de la librería me dicen, este es el de moda, este es el que más se lee, este está muy bien, este es de autores duranguenses. Y la verdad, las cosas que hasta te dicen casi como un catálogo. ¿A quién se lo va a regalar? ¿A un visitante, a uno local, a un alumno, a una mujer, a un caballero, etcétera, ¿no? Fabuloso aquí el tema, ¿no? Entonces, bueno, cumplen su papel del barquero que lo hace navegar por el río de las aguas inciertas de comprar un libro, por una parte. Pero tú también, a su vez, como eres docente, te dedicas a ser un mediador con otros lectores, con tus alumnos. ¿Sabes? Trabajamos en el plantel donde yo me desempeño, que también es aquí en Bachilleres Lomas. Hemos hecho proyectos juntos con las maestras de literatura a fin de poder fomentar y promover la lectura entre los jóvenes. No es algo fácil, nos está arrebatando mucho las redes sociales, las lecturas rápidas. Eso de que están empezando un libro, el WhatsApp, el Facebook, luego el celular les arranca la atención. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre usar esas redes sociales como herramienta, pero también en toda la comunidad escolar lograr que los muchachos inducirlos a la lectura. Claro que si les recomendamos el Quijote de la Mancha, pues nomás en la portada lo van a botar, ¿no? Entonces tenemos que encontrar títulos atractivos, lo que les llame la atención leer, lo que a ellos les interese, y por qué no, o sea, también los títulos de moda son muy importantes, porque es una manera de entrarle a la lectura. Y aquí hemos venido, yo me he traído a mis grupos a hacer compras consolidadas, a ver si nos hacen un descuento adicional, ojalá. Sí, seguramente. Seguramente, sí. Entonces, pues sí, hemos hecho ahí ahorita el último libro que adquirimos de manera grupal, es Cazador de Microbios, que me ayuda mucho en la asignatura de biología, por ejemplo. Entonces nos apoya mucho. Es un clásico aparte. Sí, está muy interesante. Víctor Hugo, en toda esta historia que has construido como un frecuente lector de libros que oferta la librería universitaria, ¿cuál ha sido tu experiencia con el desarrollo
dijéramos, de todo este soporte editorial. Normalmente un lector cuando llega a una librería, la primera relación que tiene es de carácter visual. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en esta mesa tenemos una memoria gráfica de la historia de la Universidad Juárez, realizada por connotados historiadores como Lupita Rodríguez López, Luis Carlos Quiñones Hernández, Miguel Felipe Vallebueno Garcinaba y Mauricio Yen Fernández. Dijéramos, en el elemento paratextual del libro tenemos un libro de portada dura, con una imagen extraordinaria, hecha por diseñada, ¿no?, por un experto en diseño. Tenemos, dijéramos, la posibilidad de un diseñador gráfico que le apuesta al color y a la tipografía de la letra virreinal. O tenemos este libro Diccionario Geográfico del municipio de Durango de Javier Guerrero Romero, que finalmente su mayor apuesta está sobre el color. Es decir, una manera de atraer a los potentes lectores. O tenemos este libro emblemático de Víctor Campa sobre los jesuitas, que dijéramos es uno de los temas fundamentales de la construcción historiográfica de Durango, que normalmente él como autor procura siempre publicar en cuché y en pasta dura y dijéramos y en formato grande, una tipografía bastante notable. ¿Cuál es la experiencia de un lector que entra a la librería y se encuentra con una diversidad que se ha construido, una diversidad tipográfica, de diseño gráfico, que se ha construido a lo largo de 8 años? ¿Cómo cambia la perspectiva del lector cuando tú sabes que los estándares de calidad cada vez han ido avanzando de un nivel, dijéramos, relativamente menor a un nivel considerablemente mayor? Bueno, yo quisiera primero comentar que la librería ha evolucionado mucho. En los últimos 2 años y en los últimos meses observo una abundancia de títulos. Antes en sus inicios eran, por ejemplo, tenía la editorial de nuestra universidad y algunos títulos, vamos a llamar editoriales muy económicas, accesibles, y fueron enriqueciendo. En los últimos años yo he visto una librería muy acuerpada en títulos, en editoriales, para todos los bolsillos, y obviamente cuando ingresa uno, como dice Manuel, es uno visitante frecuente, no tanto comprador, Manuel, ¿no? Pero bueno, visita uno regularmente y uno ve las actualizaciones. Entonces, vuelvo a repetir, el apoyo del personal, sus títulos, su disponibilidad, su ambiente, pues va uno buscando los títulos actuales. Por ejemplo, de Javier Guerrero del Zoológico Zaguatoa, me tocó estar ahí en la presentación aquí en el edificio que está en contraesquina, excelente. Yo dije, bueno, pues a ver cuánto se tarda en tenerlo a la venta. Pues yo creo de aquí enfrente lo cruzamos las casas para acá y lo usamos mucho. Entonces, el precio influye. Claro que las portadas, la forma en que se encuaderna, son muy atractivas. Hay gente que disfruta. Escucho a veces a mi hija que agarra un libro y cuando viene aquí dice, oye, ese pasta gruesa. Entonces, como que eso también le da un plus al libro, ¿no? Claro. Y es atractivo. Ahora veo a los jóvenes también que, bueno, insisto, buscan el precio y a veces es simple decir, me llevo un libro como una visita a la librería, ¿no? Claro. Por el precio, por lo accesible, y si el título le es atractivo, con mayor razón, ¿no? Pues, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Felicidades por este aniversario. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión, en tu programa Voz del Libro, la voz del conocimiento. ¡Hasta la próxima!